En el episodio anterior, hablamos de una mente que busca tener razón, una mente que selecciona información, que confirma creencias, construye explicaciones, que puede incluso autoengañarse. Pero existe una situación en la que la mente deja de preguntarse si tiene razón, una situación en la que la prioridad cambia. Ya no se trata de comprender, ya no se trata de ganar una discusión, ya no se trata de mostrar incluso nada. Se trata de protegernos. Porque hay experiencias que pueden superar nuestra capacidad habitual para procesarlas. Situaciones de miedo intenso, de pérdidas, violencia, abandono, accidentes. Experiencias que amenazan nuestra seguridad o nuestra sensación de control. Y cuando ocurre algo así, nuestra mente no permanece pasiva. Intenta responder, a veces mediante emociones, mediante conductas. A veces evitamos aquello que percibimos como una amenaza. Y ahí comienza una de las historias más complejas de la psicología. La historia de una mente que intenta sobrevivir a aquello que pudo desbordarla en algún momento. Capítulo 1. Cuando algo supera nuestra capacidad de procesarlo. No todas las experiencias difíciles producen un trauma. Esto es importante. Las personas reaccionan de maneras diferentes frente a situaciones similares. Lo que para una persona puede ser una experiencia dolorosa que logra elaborar con el tiempo, para otra puede generar consecuencias psicológicas mucho más persistentes. El trauma no es simplemente algo malo ocurrió. También importa cómo esa experiencia fue vivida, qué recursos tenía la persona en ese momento y luego qué ocurrió después. Cuando nuestro sistema percibe una amenaza, el organismo puede activar respuestas destinadas a protegernos, a luchar, huir y en determinadas circunstancias, a quedarse inmóvil o desconectarse totalmente de lo que está ocurriendo. Son respuestas relacionadas con la supervivencia. El problema aparece cuando la amenaza termina, pero nuestro sistema continúa comportándose como si eso todavía existiera. Una persona puede saber racionalmente que está segura, pero su cuerpo puede reaccionar como si estuviera nuevamente frente a un peligro, un sonido, un lugar e incluso un olor. Una determinada situación, algo aparentemente pequeño, puede activar una respuesta emocional enorme. No porque esa persona esté exagerando, sino porque su sistema aprendió a asociar ese estímulo con una amenaza. Y aquí aparece una idea fundamental. La mente no solamente recuerda acontecimientos, también aprende a reconocer los peligros. Capítulo 2. Los mecanismos de defensa. Desde hace mucho tiempo la psicología ha estudiado los mecanismos que utilizamos nosotros para afrontar conflictos internos y situaciones difíciles. Algunos pueden ser adaptativos, otros pueden generar problemas cuando se vuelven rígidos o interfieren con nuestra vida cotidiana. Podemos evitar determinadas situaciones, podemos negar a aquello que nos resulta doloroso, podemos racionalizar nuestras decisiones, podemos desplazar una emoción hacia otro contexto e incluso podemos desconectarnos emocionalmente en determinados momentos. Y esto no significa necesariamente que estemos fingiendo. Muchas veces estos mecanismos funcionan sin que tengamos una plena conciencia sobre ellos. La mente intenta reducir una carga que considera demasiado intensa. Imaginemos a alguien que acaba de atravesar una situación extremadamente dolorosa.
Durante los primeros días puede actuar como si nada hubiera ocurrido. Continúa trabajando, habla con otras personas, hace sus actividades. Desde afuera parece estar bien, pero eso no necesariamente significa que la experiencia haya sido procesada. A veces, simplemente significa que la persona está haciendo lo que puede para continuar. Y ahí aparece una diferencia fundamental. Sobrevivir a una experiencia no siempre significa haberla elaborado. Capítulo 3. El cuerpo también recuerda. Cuando hablamos de memoria solemos pensar en imágenes, una fecha, una conversación, un rostro o incluso un lugar. Pero las experiencias también pueden quedar asociadas a respuestas corporales y emocionales. El corazón puede acelerarse, los músculos pueden contraerse, la respiración puede cambiar, puede aparecer una sensación repentina de peligro y la persona puede no comprender inmediatamente el porqué. Esto sucede porque nuestro cerebro aprende asociaciones. Si determinado estímulo estuvo presente durante una experiencia amenazante, posteriormente puede convertirse en una señal que activa una respuesta de alerta. No significa que el cuerpo tenga una memoria idéntica a la memoria consciente. Significa que el sistema nervioso puede aprender asociaciones relacionadas con experiencias anteriores. Por eso, alguien puede decir, no sé por qué este lugar me genera tanta ansiedad. O no sé qué tiene este sonido, pero me pone mal. Quizás exista una asociación aprendida que todavía no comprende completamente. Y esto nos muestra algo fascinante. No siempre necesitamos recordar conscientemente una experiencia para que algo aprendido, a partir de ella, influya en nuestra respuesta. Capítulo 4. ¿La mente puede protegernos de nosotros mismos? Llegamos ahora a una de las preguntas más delicadas. ¿Puede nuestra mente mantener fuera de la conciencia algo que resulta demasiado difícil de afrontar? La respuesta requiere cuidado. Durante mucho tiempo se popularizó la idea de que los recuerdos traumáticos podían simplemente reprimirse y desaparecer para luego regresar intactos. La realidad psicológica es mucho más compleja. La memoria humana no, porque funciona como un archivo perfecto. Los recuerdos pueden ser incompletos, modificarse con el tiempo y verse influenciados por emociones, contexto y nueva información. Por eso, debemos tener mucho cuidado con la idea de que todo aquello que no recordamos necesariamente está reprimido. Pero si sabemos que las personas pueden experimentar evitación, desconexión, dificultades para recordar determinados aspectos de experiencias traumáticas y otras respuestas relacionadas con el trauma. Y esta diferencia importa mucho, porque cuando hablamos de la mente estamos hablando de un sistema extraordinariamente complejo. No existe un interruptor que diga, esto lo recuerdo, esto lo borro. La realidad es mucho más humana, más desordenada, más difícil de explicar. Y quizás por eso resulta tan fascinante. Capítulo 5. Cuando el pasado sigue viviendo en el presente. El trauma no pertenece únicamente al pasado, porque una experiencia puede haber terminado hace años, pero sus consecuencias pueden seguir apareciendo en el presente. Una persona puede evitar determinados lugares, desconfiar de determinadas situaciones, tener dificultades para sentirse segura, reaccionar de manera intensa ante ciertos estímulos, o
experimentar recuerdos intrusivos que aparecen sin haberlos buscado. Y quizás lo más difícil sea no comprender por qué ocurre. Ya pasó, se supone que debía haberlo superado. ¿Por qué sigo reaccionando así? Pero el tiempo, por sí solo, no garantiza que una experiencia haya sido elaborada. La mente necesita algo más que distancia temporal. Necesita procesamiento, seguridad, recursos y, en muchos casos, acompañamiento adecuado. Porque sanar no significa borrar lo ocurrido, tampoco significa fingir que nunca sucedió. Sanar significa poder integrar esa experiencia dentro de nuestra historia sin que continúe controlando completamente nuestro presente. Y quizás esa sea una de las formas más profundas de entender la recuperación. No es cambiar el pasado, sino cambiar la relación que tenemos con él. Capítulo final. La mente que intenta protegernos. Quizás nuestra mente no sea nuestra enemiga. Muchas de nuestras reacciones tienen una historia, un miedo o un origen. Una evitación puede ser una forma de protección y una respuesta que alguna vez fue necesaria puede continuar apareciendo incluso cuando el peligro ya terminó. Pero hay algo todavía más interesante. Si nuestras experiencias pueden modificar la manera en que reaccionamos, ¿qué ocurre con la forma en que las recordamos? Porque la memoria tampoco es una grabación o una grabadora perfecta. Nuestro cerebro reconstruye, interpreta y reorganiza constantemente aquello que creemos recordar. Entonces, aparece la próxima pregunta. ¿Podemos confiar completamente en nuestros propios recuerdos? En el próximo episodio vamos a entrar en el territorio de las falsas memorias, los recuerdos construidos y la manera en que nuestra mente puede modificar nuestro propio pasado. Porque quizás recordar no sea volver al pasado, quizás sea reconstruirlo. Esto es Nexus, preguntar, investigar y comprender.